Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Nos reencontramos este primer día de la semana, nuestro segundo culto oficial. Esta noche tendremos cánticos, tendremos avisos, predicación de la palabra de Dios. Y para iniciar, qué mejor hacerlo en oración. Dios, te damos gracias porque nos has permitido un día más de vida. Eso es por tu gracia. Y nos permites adorarte, glorificarte, nosotros criaturas, que somos de las más pequeñas de tu creación. Recibe este servicio como olor fragante para tu honra y tu gloria. Los rendimos a ti, Señor. Reconocemos tu majestad. Reconocemos, oh Señor, tu brillo, tu peso. Y por lo tanto, reconociendo que dependemos de ti, acudimos presurosos. Guíanos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. De inmediato vamos a cantar el himno Celebremos su gloria. Vamos a celebrar su gloria. Después de haber cantado, celebremos su gloria. Vamos ahora a tener una lectura en la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículos 1 hasta el 7. Romanos capítulo 13, versículos 1 hasta el 7. Capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien.
Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a continuar cantando y ahora vamos a hacerlo con el himno Amarte solo a ti, Señor. En este momento queremos, para la honra y gloria de Dios, poner a conocimiento de cada uno de ustedes dos jóvenes que han hecho profesión de fe en Cristo en el transcurso de la semana. Son ellas la joven Diana Vargas y la joven Jocelyn Mejía. He ahí sus rostros, he ahí sus nombres, para que ustedes oren. Si las conocen, le puedan enviar versículos, le puedan enviar una palabra de aliento. Así que Diana y Jocelyn, si realmente ustedes han creído en Cristo, le han entregado su vida a Cristo, se han arrepentido y convertido, ya ustedes son parte de la familia de Dios. Vamos en este momento a continuar cantando, alabando, glorificando a Dios con el himno En la Cruz. Amigo, preste mucha atención. Y hermanos, recordemos este mensaje, porque nosotros también debemos recordar el Evangelio a diario. En la cruz.
Hermosa alabanza. Vamos ahora a seguir cantando, hermanos, a seguir alabando a Dios. Que mi vida entera esté. Ese debe ser el deseo de cada cristiano, que su vida, sin dejar ningún espacio, ningún resquicio, esté enteramente rendida a Dios. Que mi vida entera esté. Después de haber cantado, vamos ahora a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. En esta noche el Señor ha querido por su gracia que sea el hermano Elio Salvador Mateo Gil. Así que, hermanos, vamos a poner nuestro entendimiento, nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios le continúe bendiciendo. Es una bendición, ¿verdad?, el que Dios me haya escogido en esta noche para exponer su palabra. Oramos al Señor, ¿verdad?, que sea de edificación a su iglesia y de salvación a los que no le conocen. Gracias al Señor porque en su iglesia Él tiene
hombres y mujeres dotados de dones y talentos para precisamente situaciones que se presentan en la vida, en este caso con esta pandemia, ¿verdad que sí? En el que cada uno tenemos que estar recluidos en nuestras casas. Dios dota a su iglesia, ¿verdad?, de dones y talentos para que su palabra no se detenga, sino que siga corriendo. Porque déjenme decirles, mis hermanos, uno está en su casa, ¿verdad? Con su familia, no puede salir por la propia seguridad de uno, pero la palabra de Dios no se detiene. La palabra de Dios sigue circulando, no está cerrada en las casas, sino que sigue. Así que gloria al Señor por eso, gloria al Señor por Amado y su equipo, ¿verdad que sí? Que Dios ha estado usando. Bueno, mis hermanos, entonces, antes de iniciar, vamos a tener un momento de oración. Oremos. Padre, gracias te damos por darnos la preciosa oportunidad nuevamente de exponer tu palabra, Señor, a tu iglesia. Señor, que aunque no está reunida en el templo, pero sigue siendo tu iglesia, mi Señor, porque estás en cada uno de nosotros, Padre Celestial, y la iglesia son los redimidos por la sangre de Jesús. Oh Señor, te pido, en tu misericordia te imploro que esta tu palabra sea de edificación a tu iglesia, de ánimo, de aliento, Señor, en medio de estos tiempos tan peligrosos, Señor, y también de salvación a todo aquel que la pueda escuchar, mi Señor. Por lo tanto, Señor, me encomiendo en tus manos y esta cosa te la pido y te la dejo, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, con acción de gracias. Amén. Vamos a ir a una lectura de la palabra de Dios y es una porción que ya ustedes conocen muy bien y es en Romanos el capítulo 13. Vamos a ir allá, Romanos el capítulo 13, los versículos 1 hasta el 7. Dice así la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aunque no vamos a tratar toda la porción realmente, pero sí, mis hermanos, quiero hacerles reflexionar acerca de la medida que realmente están tomando las autoridades, y se ha hecho muy popular a nivel mundial también, de quédate en casa. Ahora bien, sí quiero hacerles reflexionar, como también publiqué en redes sociales, aunque aquí hay algunos comentarios que no hice en la publicación que envié por redes sociales. Vamos a analizar y a reflexionar por qué no es suficiente quedarse en casa. Sin lugar a dudas, hasta ahora esa es la mejor vacuna preventiva contra la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el simple hecho de quedarse en casa no evita que una persona se pueda contagiar, porque en alguna manera tendrás contacto con alguien o algo externo, sea de tu propia familia que salga a buscar provisión o algún delivery que hayas llamado para evitar salir de casa. Pero, en realidad, lo que la gente está ignorando es que el contagiarse o no depende si Dios quiere o no, y no de ningún esfuerzo humano. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Quiero hacerles reflexionar sobre esto, que no es suficiente la medida
de quédate en casa. Recordemos que no es un asunto de la medida en sí, sino que es más que esto. Es un asunto de obediencia a Dios. Más que cualquier otra cosa, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Obediencia a Dios. Desde luego, el impío por naturaleza es rebelde y no entiende esto. Eso hay que tenerlo claro. Pero ¿por qué es obediencia a Dios? Primero, ¿por qué digo esto? Porque el acatar las medidas que emanen de las autoridades es obediencia a Dios. No podemos hacer énfasis meramente en la medida a tomar sin entender que esto es un asunto directamente de obediencia a Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. De modo que quien resiste las autoridades y no obedece las medidas que están tomando para evitar la propagación en nuestro país de la pandemia, está resistiendo a Dios. Como lo leímos en Romanos 13. Se lo leímos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es que, mis hermanos, tenemos que entender que al quedarme en casa estoy sometiéndome primero a Dios. Ese debe ser el primer sentido. Segundo, también, porque mi vida depende de Dios totalmente, no de un virus ni de una medida. Escuché en las noticias de un joven en Madrid, España, que tomó todas las medidas necesarias y como quiera se contaminó. Desde luego, no sé si este joven está obedeciendo primero a Dios y como consecuencia se sometió a las medidas. Pero si me someto primero a Dios y por consecuencia obedezco las medidas de las autoridades, si es que Dios quiere en su infinita misericordia, no va a permitir que el virus me toque. Me va a guardar y a proteger de contaminarme. No porque obedecí meramente la medida, sino porque primero entiendo que debo obedecer a Él, no siendo rebelde a las autoridades. Por ejemplo, vamos al libro de Éxodo, el capítulo 12. Vamos a ir allá de un momento. Éxodo, el capítulo 12. Vamos a ver allá algo importante. Vamos a leer los versículos 3 a 7. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. También veamos los versículos 12 y 13. Síganme, mis hermanos, 12 y 13. Tenga su Biblia a mano. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Sigamos leyendo ahora. Vamos a saltar ahora al 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo
y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Aquí, mis hermanos, notamos algo. Notamos varias medidas que Dios le dio al pueblo de Israel para que las obedezcan, en razón del último juicio doloroso que le mandó a Egipto durante las plagas. Por asunto de tiempo, no podemos tratar todas las medidas, pero aquí notamos algunas que vienen al caso. Una de ellas fue, tenían que matar el cordero, que nos hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, claro. Segundo, debían de tomar un manojo de hisopo. Tercero, la sangre debía estar en un lebrillo, una vasija, ¿verdad que sí? Llamada lebrillo. Cuarto, tenían que untar la sangre en el dintel y en los 2 postes de las puertas. Y quinto, ninguno de ellos debía salir de las puertas de su casa hasta la mañana. Fíjese algo importante aquí, mis hermanos. Dice luego el verso 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. O sea, a ninguno de ellos se le ocurrió que solamente le pusiera la sangre en los 2 postes. A ninguno se le ocurrió que porque un manojo de hisopo podía ser un manojo de cualquier otro tipo de hierba. A ninguno se le ocurrió salir después de la mañana. Hicieron exactamente puntual como Dios le dijo. ¿Y cuál fue el resultado? No murió ninguno de los israelitas. Lo que indica es esto, mis hermanos, que nos enseña la palabra de Dios allí. La enseñanza general de la Biblia es que cada vez que Dios envía juicio sobre la tierra, como entiendo que está pasando con esta pandemia del coronavirus, o cuando envía juicio sobre una población o una persona específica, siempre Dios da la salida, siempre da medidas, siempre da algún motivo de salir adelante para que no perezcamos. Sobran los ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, podemos ver el arca de Noé, también podemos ver cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, también podemos ver el pecado de Acán, luego el censo de David, etc. Y precisamente en la actualidad, la medida que debe tomar el pecador, usted, mi amigo que me está escuchando, si usted quiere ser salvo y librarte del juicio de la gran tribulación, Cristo es la única salida, el camino y la verdad y la vida, y tiene que ser así, no como el hombre entienda. La idea aquí es que tiene que hacerse puntualmente como Dios dice, si es que quiere ser librado del juicio de Dios, no como el hombre cree, porque el hombre siempre también quiere añadir o inventarse métodos, añadir a lo que Dios dice o inventarse métodos. Entonces, mi hermano y amigo, quiero llevarte tranquilidad a tu mente, a tu familia en esta noche. En medio de tanto bombardeo de noticias de este coronavirus, que hasta nuestra mente, que es tan poderosa, mis hermanos, nos hace pensar que tenemos los mismos síntomas y ay, si tengo algo de gripe o me da alguna fiebrecita, ya creo que tengo el virus. Y ay, si por si acaso me da una tos o estornudo, me comienza a subir algo raro por el cuerpo y comienza mi corazón a latir más acelerado. Claro, la recomendación es, mis hermanos, que si sentimos algo que sospechamos que pueda hacer esto, lo recomendable es ir a un centro de salud. Pero que también la mente nos lleva a pensar que sí tenemos eso que están diciendo por televisión. No sé si quizá usted se ha sentido así, mi hermano, con estas noticias. Pero mi hermano y amigo, estate tranquilo, que si es la voluntad de Dios, Él te va a librar del coronavirus. Y si te vas a contagiar es porque Dios también lo permitió así. No importa, no valen buenas medidas que hayamos tomado, porque es asunto de Él y es soberano y tiene propósito para cada cosa, aunque no la entendamos en el momento. Veamos también el ejemplo de José en la Biblia, que Dios permitió que le pasaran muchas penurias
pero siempre Dios estuvo con él. No lo vamos a ver en la palabra de Dios ahora por causa del tiempo, pero analiza la vida de José. Pasó muchas situaciones difíciles y duras y Dios siempre estuvo con él. Porque esto no es un asunto de la medida en sí, sino de la propia soberanía de Dios y de obediencia a Él. Y como consecuencia voy a obedecer las medidas que están emanando de las autoridades. Por ejemplo, José era una persona que obedecía a su padre y sin embargo pasó por esas cosas. O sea, es totalmente soberanía de Dios. Algo Dios quiere enseñarnos a nosotros a través de esta pandemia del coronavirus, tanto al mundo como a la iglesia. Creo que es un juicio al mundo, pero también tiene algo que enseñarnos a nosotros, la iglesia. También, mis hermanos, porque también las medidas nos ayudan, porque a través de ellas Dios nos quiere proteger. Ahora bien, si decides, hermano, amigo, ser rebelde a Dios, desobedeciendo las medidas de las autoridades de manera intencional, ya te has apartado de lo que Dios quiere y cualquier cosa te puede pasar, inclusive la muerte. Porque Dios es tan fiel, mis hermanos, que si aún el virus llega a tocar tu cuerpo, mi Dios puede neutralizar todos sus efectos, si es que Él lo quiere así. Simplemente porque quise someterme primero a Él y a sus preceptos. No es el virus quien decide cuánto voy a durar en este mundo. Mi vida está en las manos de Dios hace tiempo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por tanto, Dios es el que decide cuándo me voy o no de este mundo. No hay que temer. Estamos en las manos del Señor. Solo si es que Él lo permite, las cosas pasan o no pasan. Pero es un asunto de Él y su soberanía, no de una medida en sí. El virus no es todopoderoso. Él llega hasta donde Dios se lo permite. Veamos dos ejemplos claros de esto en la Biblia. Dios guardó del poder del fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, porque no se encontraba en ellos ninguna rebeldía a Dios, sino todo lo contrario, obediencia y sometimiento a Él. Aun cuando las autoridades los instaban a desobedecer, ellos siguieron firme a Dios. Entonces, en consecuencia, Dios los guardó, que el fuego los quemara, los consumiera y ni siquiera olieran a humo. Váyase a Daniel 3, versículos 17 y 18. Vamos a ir de un momento a Daniel, el capítulo 3, versículos 17 y 18. Fíjese lo que dice allí la palabra de Dios, mis hermanos. Aquí en Daniel 3, dice la palabra de Dios: he aquí, decían ellos, los jóvenes, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, mire lo que dice el 20, mis hermanos. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid.
Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas que había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, quien envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aquí entendemos, mis hermanos, algo interesante. Dice que el poder del fuego no había tenido poder alguno, valga la redundancia, sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían, ni siquiera olor de fuego tenían. Si Dios pudo librar o evitar que el poder del fuego los quemara, estando en el mismo horno en llamas que mató a los que lo echaron, ¿verdad? O sea, ahí se ve claro el poder de Dios. Mató a quienes lo echaban, que ni siquiera estaban en el horno, pero a ellos no. ¿Acaso no es el mismo Dios que nos puede librar del coronavirus y su poder en nuestros cuerpos si nos sometemos primero a Él en caso de que llegue a tocarnos? El mismo Dios de ellos es mi Dios. Y también podemos ver a Job, mis hermanos. El caso de Job. Dios permitió que una sarna maligna tocara su cuerpo, pero Dios le preservó la vida y luego lo sanó. Por ejemplo, vamos allá al libro de Job. Vamos al capítulo 2 del libro de Job. Vamos allí a ver qué pasó. Dice allí la palabra de Dios que el diablo, acusando a Job, dice: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios permitió que se tocara su cuerpo, pero que cuidado con su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, mis hermanos. Y así entonces podemos ver la recompensa de Job allá en el capítulo 42. Allá en el capítulo 42 podemos ver la recompensa de Job. Lo que nos dice los versículos 10 en adelante. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuál era la aflicción? La sarna maligna, que no se podía rascar bien. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y etcétera, etcétera. Dios en su soberanía permitió esto a Job, pero también le guardó. Ahora bien, es cierto que la misericordia de Dios se extiende aún a los incrédulos, y por eso estás vivo hoy, mi amigo, y estás escuchando este mensaje de la palabra de Dios. Pero el impío ni el creyente pueden usar esto como excusa para desobedecer a Dios y a las autoridades. Como hemos venido diciendo, Dios es soberano, eso obedece a la soberanía de Dios. Por ejemplo, ya en nuestro país hasta ayer iban 16 recuperados del virus y 68 muertos aquí en República Dominicana. Pero, ¿qué sucede en este caso? No fue la suerte, ni fue mala suerte, ni fue por cuestión de medidas. Fue porque Dios permitió lo uno como lo otro en su soberanía. Nada se escapa del conocimiento y su control. ¿Qué dice, por ejemplo, Lamentaciones 3:37? Vaya la palabra de Dios a Lamentaciones 3,
37. Fíjese lo que dice allí la palabra de Dios, mi amigo y hermano. Dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? Es pura soberanía de Dios, mis hermanos. Pero ¿qué dice también Mateo 10:30? Que ese es que también un verso que nosotros conocemos muy bien. Mateo 10, el capítulo 30. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Se lo voy a leer ahora mismo. En Mateo el capítulo 10, sígame con su Biblia. Dice allí la palabra de Dios: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces, mis hermanos queridos y amigos, ¿qué te recomiendo mientras estás en casa? Luego del devocional, que debemos de hacer cada mañana, cuando comenzamos la rutina en casa, antes de escuchar las noticias, ve a este canal que nuestro hermano amado tiene en YouTube o alguna otra fuente confiable y escucha buenas predicaciones o meditaciones. Escucha buena música mientras vas haciendo las cosas en la casa. Eso como por 2 horas te recomiendo. Y así tu alma y tu corazón estarán preparados para recibir las noticias del día, las noticias trágicas del día. Yo me tomo un poco más hasta el mediodía. Otros pueden tener mejores recomendaciones. Desde luego, eso solo al inicio del día, pero sin olvidar de que si estás en casa no es para aprovecharte y ver la mayor cantidad de películas que puedas. Ahora que no estoy en nada, voy a ver películas o para jugar estos videojuegos sin parar o hablar por chat horas tras horas, como están recomendando todos los medios prácticamente. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y tenemos que pedir a Dios sabiduría en aprovecharlo bien, ahora que tenemos tanto tiempo en casa. Claro, algunos están trabajando desde su casa, eso hay que reconocerlo, pero Dios te da la sabiduría para ver cómo tú la aprovechas. Pero también entiendo que se debe sacar mínimo 2 o 3 horas diarias, aparte de los devocionales personales en familia, para hablar con Dios y meditar en su palabra. 2 o 3 horas diarias, aparte de los devocionales. Porque Dios quiere que en este tiempo de coronavirus, que busquemos su rostro en humillación a Él en ayuno, que haya confesión de pecados aún en la propia familia, reconciliación de las parejas, padres e hijos también, pedirle perdón por los pecados nuestros y apartarnos de esos pecados, pedir por nuestros gobernantes, por nuestras familias, por nuestra tierra, para que Dios en su misericordia, y si Él quiere, escuche y perdone y se aparte su ira de sobre este mundo y país y pueda controlarse esta pandemia. Recordemos a Jonás, mis hermanos, como lo estuvimos viendo la última vez que estuvimos allá en la iglesia. Recordemos a Jonás, allá en el capítulo 3, versículo de lo que hizo el rey. Dice: el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, estoy en el 7, diciendo: hombres y mujeres, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen fuertemente, clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno en su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y fíjese lo que pasó. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amigo, tú no tienes excusa. La gente de Nínive eran impíos, pero se convirtieron, rogaron a Dios. Tú también tienes la responsabilidad de convertirte de tus malos caminos, como impío que eres, para que pidas por este país, por las autoridades, para que Dios, por nosotros mismos, para que Dios aparte su ira de sobre nosotros. Por ejemplo, muchos lamentablemente, al quedarse en casa en estos días, según el reporte policial, están golpeando a sus parejas, padres maltratando a sus hijos
hijos golpeando a sus padres. Yo mismo me enteré de un caso como un hijo golpeó a su mamá. Mientras ha disminuido la ratería, los atracos, etcétera, pero por la gente quedarse en casa ha aumentado la violencia intrafamiliar. Eso no es el sentido de quedarse en casa. Y eso sucede cuando solamente obedecemos a la medida en sí y no a Dios. Por ejemplo, nuestro presidente bien lo hizo. Citó 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y eso está muy bien de su parte, y se oye muy bonito, y es lo que deseamos. Pero para Dios perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra, hay varias condiciones que Dios plantea en el mismo versículo y que son muchas veces ignoradas. Dios pide que se humillen, que si nos humillemos, oremos, busquemos su rostro y se conviertan cada uno de sus malos caminos. Y para eso se necesita la participación del mismo presidente, de los ministros, de la oposición y de todos los dominicanos y del mundo entero. Me imagino que muchos están orando en este tiempo de quedarse en casa. Gloria a Dios. Pero quizás la mayoría está metida en televisor, en los celulares y en muchas otras cosas más. Entonces, no es solo quédate en casa, sino es un asunto de humillación, sometimiento y obediencia a Dios en oración en este tiempo de coronavirus. Mi amigo, algo peor que el coronavirus al cual le tienes miedo está en tu interior desde que naciste y cada día te está consumiendo y no estás tomando medidas para evitar que te destruya eternamente y seas foco de contaminación también a otras personas. Ese es el pecado. Mi amigo, Dios te dice en Mateo 10:28 lo siguiente. Dice aquí la palabra de Dios en Mateo el capítulo 10, el verso 28 lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tú quizás le estás temiendo al virus, pero teme a Dios. Tú te puedes librar del coronavirus y aún recuperarte según la voluntad de Dios. Pero si hoy no vienes a Cristo arrepentido y convertido, y que con su sangre te limpie del pecado que está en ti, te espera algo peor que el coronavirus. Porque los efectos más poderosos de este virus pueden llevarte a la muerte. Pero el del pecado no solo te lleva a la muerte, sino a una condenación eterna alejado de Dios. La mejor solución para este tiempo de coronavirus es Cristo. Búscale. Alguien escribió: el mayor problema no es morir por un virus. El mayor problema es morir sin Cristo en el corazón. Mis hermanos queridos y amados, Dios me le bendiga mucho. Hasta aquí es la meditación de la palabra de Dios. Cuídense, protéjanse, ¿verdad? Y si Dios quiere, nos vamos a ver. Cristo viene pronto. Dios le bendiga. Hemos escuchado la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Elio Salvador Mateo. Vamos, antes de terminar este glorioso culto, a entonar otra alabanza. ¿Qué me puede dar perdón? Y la respuesta la vamos a ver en el mismo himno. Así que cantemos todos.
Señor, esta noche hemos venido delante de tu presencia, cada uno en su hogar, pero tú nos ves como iglesia, porque nosotros somos la iglesia, no es el templo. Cada uno de nosotros es un tabernáculo del Espíritu Santo, un centro de adoración al Espíritu Santo. Señor, hemos cantado, hemos tenido la lectura de tu palabra, hemos conocido 2 jóvenes que han hecho profesión de fe. Bendícelas, guíales, que realmente hayan creído en Cristo Jesús y puedan ser instrumentos útiles en tus manos. Se ha predicado tu palabra, que ella siga trabajando en nuestros corazones y en los corazones de nuestros amigos, para que si alguno que no conoce a Cristo ha estado escuchando este mensaje, pueda arrepentirse y convertirse. Bendícenos, danos un sueño reparador, un sueño para restablecer la salud, sanador, en el nombre de Jesús. Amén.